Bueno, tenemos ahí una serie de operaciones que nos están esperando, las vamos a hacer. Estoy un poco aturdido, me verás con los ojos un poco más entrecerrados que de costumbre. Es migraña, sufro esporádicamente de ataques de migraña, afortunadamente no son demasiado serios. Se pueden sobrellevar. La gente que padece de migraña fuerte crónica se las pasa canutas. Es una inflamación de los vasos sanguíneos de la cabeza. Es un dolor especialmente insoportable. Hoy tengo yo un poco de migraña. No me incapacita, pero me aturde. Quería aprovechar el comentarte esto para una cosa que es importante, más allá del tema de la migraña, y es que tienes que ser educado. Cuando te dirijas a alguien, sé educado. Sé educado porque nunca sabes por qué puede estar pasando esa otra persona. Y ya digo, no me refiero solamente a la migraña, hay cosas peores que la migraña. Entonces, como no sabes la situación por la que está pasando ni lo que tiene que estar tragando de otra persona, sé educado cuando te dirijas a alguien, porque la vida es muy perra. Entonces es un punto a favor el comportarse civilizadamente. Es importante, es un buen consejo, es un muy buen consejo. Sé educado, sé civilizado, porque nunca se sabe. Hay muchas cosas que están más allá de la fachada que damos todos y por las que tiene que estar pasando una persona que nunca se sabe. Insisto, más allá de la migraña, que también, pero la migraña es poco comparado con algunas cosas por las que tiene que pasar la gente. Bueno, dicho todo esto, tenemos una operación, vamos a hacer algunas así, no demasiadas porque no son muy difíciles, pero bueno, es una forma de practicar y de tener en cuenta todas las operaciones de matrices que hemos estado comentando. Esto es equivalente a las operaciones combinadas. Es como cuando a una persona le explican las fracciones y luego le dicen, pues vamos a hacer esto, 2 por 1 medio menos 3 menos, y le ponen otro paréntesis multiplicado por otra cosa, ¿de acuerdo? Lo que son las operaciones combinadas de números, paréntesis, fracciones, ¿de acuerdo? Pues esto viene a ser algo parecido, son operaciones combinadas con matrices. Vemos que tenemos el producto de una matriz, eso es importante, una suma, una resta, una matriz traspuesta. Entonces, debes saber que se siguen las mismas reglas de precedencia, me refiero de prioridad de operaciones, con las matrices que con los números. O sea, si tú tienes unos números, tienes 2 por 3 más 4, no puedes hacer 3 más 4. O sea, aquí no hay paréntesis. Yo veo una multiplicación y veo una suma. La multiplicación va primero, 2 por 3, 6. 6 más 4, 10. Bueno, pues con las matrices pasa lo mismo. El producto tiene precedencia, tiene prioridad. Estas dos matrices deben ser multiplicadas en primer lugar. Luego, con matrices que no estén directamente en contacto, podemos hacer cosas. Es decir, si por ejemplo esta matriz no fuese traspuesta, yo paralelamente al producto de estas dos podría estar restando esas dos matrices. Eso se puede hacer, es decir, se pueden hacer otras operaciones, pero no con las propias matrices que estoy multiplicando. Eso sería un empastre. Entonces vamos a ponernos a ello. He puesto unos cuantos ceros por ahí repartidos, ayudan bastante a la hora de hacer el producto de matrices. Y lo primero que tienes que hacer cuando te pongan una cosa así es comprobar los tamaños de las matrices. Comprobar los tamaños. La primera es una 2 por 3, la segunda es una 3 por 2. Eso es un producto de matrices. ¿Se puede hacer? Sí. Porque el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Y el resultado va a ser una 2 por 2. Una 2 por 2 que se va a poder sumar tranquilamente a esta otra 2 por 2. Y esta es una 2 por 2 traspuesta.
Entonces es una 2×2, pero cuando cambiemos filas por columnas cambiará el tamaño, seguirá siendo 2×2. Pero no es un comentario gratuito, porque tú podrías tener una matriz que fuese una 2×3 y si te dicen traspuesta, pues entonces la traspuesta va a ser una 3×2. ¿De acuerdo? Como esta es una matriz cuadrada, es una matriz 2×2, la traspuesta también nos va a dar una matriz cuadrada. Entonces, vemos que de aquí, de este producto, nos quedará una matriz 2×2, esta es otra 2×2, esta es otra 2×2 y se están sumando y restando. Las operaciones se van a poder hacer sin ningún problema, pero es necesario hacer esa comprobación. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a hacer el producto primero de todo y lo que vamos a hacer es realizar el producto aparte. No es imprescindible, puedes ponerte un igual y te pones la matriz 2×2 que va a ser el resultado. La voy a hacer aparte yo. O está una al lado de la otra, puedes poner, insisto, un igual y lo vas haciendo a continuación. No tiene ningún problema. O sea, con esto quiero decir que no es necesario que cuando te encuentres con un producto de matrices te lo hagas aparte. Lo hago más que nada porque, pues como estamos empezando con las operaciones de matrices y el producto es la operación más liosa, pues puede dar lugar, o sea, prefiero parcelarlo y hacerlo poquito a poquito. Esto va a ser una matriz 2×2. Lo que sí que voy a hacer es las operaciones todas seguidas. Es decir, si necesitas hacerte esto, a ver, va a ser una matriz 2×2. Va a ser una matriz 2×2. Si necesitas escribirte fila 1 por columna 1, porque el primer elemento que es, ocupa la posición fila 1 por columna 1. Por lo tanto va a ser 1 por 2 más menos 1 por 1 más 0 por menos 1. He pasado del espacio que tenía asignado. Si necesitas escribírtelo así, te lo escribes así. Yo voy a poner el resultado directamente. Voy a leer las operaciones y voy a explicar cada una de ellas, pero voy a poner el resultado directamente. Si necesitas escribirte las operaciones una por una, hazlo. No, o sea, a veces la gente no hace ciertas cosas porque como que le da vergüenza. No, es que como yo necesito hacérmelo así, da sensación de que uno se está tildando de torpe. No es una cuestión de torpeza ni tiene que haber ninguna vergüenza. Se trata de hacer las operaciones bien. Aquí hay operaciones mezcladas, hay cambios de signo. ¿Crees que te puedes liar? Empleas un minuto más de tiempo y te haces las operaciones detalladas y luego las vas operando. Te aseguras que lo haces bien a costa de tardar un poco más. Ni lo dudes, ni lo dudes. Yo voy a hacerlo por agilizarlo un poco y porque he puesto varios ceros que van a hacer que las operaciones sean más sencillas. Lo voy a hacer directamente, pero ni lo dudes en escribirte todo lo que necesites, siempre, no con esto, con lo que sea, Entonces, el primer elemento ocupa la fila 1, columna 1, por tanto es el resultado de la fila 1 por la columna 1, y es 1 por 2, 2, menos 1 por 1, menos 1, 2 menos 1, 0, 2 menos 1 es 1. También hay gente que no hace ni todo de una tacada, ni se escribe todos los numeritos, sino que se va escribiendo las operaciones. 2 por 1, 2, menos 1 por 1, menos 1, más 0. Es decir, se escriben los resultados de los productos, es como una situación intermedia entre escribírselo absolutamente todo y no hacer ninguna operación de cabeza, o hacerlo todo de cabeza. También lo puedes hacer así. El de al lado, que es fila 1 por columna 2. Fila 1 por columna 2 es fila 1 por columna 2. Entonces uno puede decir 1 por 1, 1. Menos 1 por 0, 0. 0 por 3, 0. ¿Vale? Y escribirse los resultados de las pequeñas multiplicaciones, dejándose el resultado global a la espera.
Entonces eso también se puede hacer. Haz lo que sea necesario, pero hazlo bien. Lo que hagas, hazlo bien. Si no, no vale la pena hacerlo. Posición que ocupa este elemento de aquí, fila 2, columna 1. La posición que ocupa es la fila 2, columna 1. Pues tomo la fila 2 y la multiplico por la columna 1. 0 por 2, 0. 2 por 1, 2. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. 2 por 1, 2, más 1 positivo hacen 3. Si te lo has hecho de esta forma, sería 0. 2 por 1 te pondrías un más 2 y menos 1 por menos 1 te pondrías un más 1. Y entonces lo puedes hacer así también. Es una forma de no escribirlo todo, de ir haciendo solamente las pequeñas multiplicaciones como tú veas. Como tú veas, pero hazlo con seguridad. El último elemento es el fila 2, porque nos va a dar una matriz 2 por 2, eso lo hemos comentado ya. Ocupa la posición fila 2, columna 2. Fila 2 por columna 2, 0 por 1, 0, 2 por 0, 0, menos 1 por 3, menos 3. Vale, pues ese es el resultado de la primera multiplicación. Ha dado una matriz, la que sea. Y ahora he de hacer la traspuesta de esta matriz antes de poder hacer ninguna suma ni resta, por lo tanto la segunda se queda igual. La segunda se queda 2, 1, menos 1, 1. Menos, y ahora aquí tenemos que hacer la traspuesta, que es cambiar filas por columnas. Veo la primera fila y la coloco en la primera columna. Veo la segunda fila y la coloco en la segunda columna. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues tenemos dos opciones. Yo puedo hacer la resta de estas dos y dejar esta a la espera, o hacer la suma de estas dos y dejar esta restando a la espera. Como tenemos la propiedad asociativa, para eso servía algo de las propiedades que vimos recientemente, como tenemos la propiedad asociativa, podemos hacerlo en cualquiera de esos dos órdenes. Lo que no se puede hacer con matrices es, multiplicando, cambiar dos matrices de posición. Pero con la suma incluso podría cambiar dos de posición. No lo hacemos porque es innecesario y no nos vamos a meter en berenjenales. Pero sí que tienes la propiedad conmutativa con la suma. Propiedad conmutativa con la suma, sí. Yo tengo dos matrices, las puedo cambiar de posición y el resultado al final no variará. Cuidado con una resta. Con una resta evidentemente no. O sea, no puedo cambiar las dos y estar restando ahora esta menos esta. Es decir, las podría cambiar de posición llevándose cada una el signo donde toca. Esta se llevaría su signo menos aquí en medio y esta se pondría su signo más aquí. Es una operación totalmente innecesaria que no nos planteamos hacer, pero que como poder se puede hacer. Con producto nunca. Con producto nunca. Vamos a hacer la suma de las dos primeras, ya que son las dos primeras que nos encontramos, y luego le restaremos la tercera. Se suman elemento a elemento, por lo tanto tenemos un 3, un 2, 3 menos 1, eso es 2, menos 3 más 1 es menos 2. Menos 1, 3, 0, 2. Tenemos esta resta y se resta también elemento a elemento. 3 menos menos 1, cuidado, es 4. 2 menos 3 es menos 1. 2 menos 0 es 2. Menos 2 menos 2 es menos 4. Y lo que hemos obtenido ha sido el resultado de esa operación combinada con matrices. ¿Vale? Venga, vamos a hacer alguna más y practicamos con las operaciones de matrices.